Hola Flor, Hola Gus, ¿cómo andás? Ay, bien vos. dale, deja que yo me encuadre en paz. Vos Déjame encuadrarme en acomodate, paz. encuádrate tranquilo. Abrime vos un... ¿Cómo? No, nada, nada. Decime. Voy a adelantar, como enlistar algunas de las preguntas que vamos a tocar, o no sé si todas, o bueno, algunas más que otras, en esta charla, sobre todo en el marco, digamos, de lo que yo venía también trabajando dentro de la especialización, eh, bueno, y algunas cosas que me interesan eh, escuchar tu opinión. ¿Qué tenés, unas manitos? No sé, nunca había probado esto. Perdón. Vos seguí y mientras yo pruebo filtros. Dale, prueba filtro, me encanta, mientras así se hace más dinámico. Entonces, alguna de las preguntas que abordaremos es si digamos, cómo en el contexto actual, cómo se puede trabajar lo escénico desde el material de archivo. ¿Cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo en este contexto y que atañe específicamente a nuestro rubro? Y se puede hablar de lo escénico a la distancia, se puede hablar de un teatro virtual y con qué consecuencias dramáticas trae el distanciamiento. Bueno, alguna de esas cosas iremos hablando. Eh, No sé, cuesta de todo, te quiero decir. Sé todo de eso. ¿Vos sabés todo? No fue un Yo chiste, fue sabía un que ibas chiste. a saber todo. Yo sabía, por eso te invité la primera vez e hice todas las preguntas que yo sabía que vos ibas a poder responderme. Perfecto. Tengo la respuesta para todo, obviamente. Y bueno, y antes que nada, salud, gracias por el vermut que me mandaron. Fue como el evento social más significativo desde que empezó la pandemia. Salud. Salud. Un poco la idea también es que después vos, Gus, nos mandes un link a una recomendación y para que todos los que estemos viendo la sigamos a la distancia tomando un vermú y comiendo una pizza. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, eh, Noto cosas. hoy Hoy, antes de empezar, recibimos una sorpresa que fue el reposteo por parte del FIBA. El FIBA es el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, de esta charla. Un reposteo que nos llamó poderosamente la atención porque no fuimos ni consultados, ni avisados, ni, eh, digamos, no hubo un contacto para con Sala de Máquinas. Sala de Máquinas, inscribo, es un espacio independiente. Eh, Gustavo trabajó, digamos, Gustavo también tuvo un recorrido, que eso también me parece importante, ¿no? Aclarar, desde las artes escénicas como desde un lugar más de lo que podría llamarse más el under o más de lo independiente, y pasaste por teatros públicos, por el Teatro Nacional, digamos, hubo un recorrido por parte de Gustavo por los distintos estilos, digamos, de los teatros. Eh, y bueno, en principio nos quedamos un poco atónitos porque lo sentimos eh, como material de contenido de difusión por medio de una institución que debería de responder en estas circunstancias un poco más seriamente, en principio. Y ahí yo te quería preguntar cómo es la situación de una sala como sala de máquinas ahora. Digamos, si querés contar un cacho de eso, digamos, ¿qué ayudas reciben? ¿Qué pasó desde el minuto cero de la pandemia hasta hoy con una sala como sala de máquinas que queda como bastante, como queda en el barrio de San Nicolás, creo, así como no cerca del obelisco, está en un sótano, un edificio hermoso, en la calle Lavalle? Y una sala así que cuesta un montón sostener, aún teniendo espectáculos, aún teniendo talleres. ¿Cómo se las arreglaron desde que arrancó la cuarentena? No la pandemia, sino la cuarentena. Básicamente, digamos,
nosotros recibimos, digamos, algunos subsidios y es con eso con lo que se está manteniendo porque no está generando ningún tipo de ingreso. Entonces, nosotros tenemos ahí un ahorro que lo estamos designando para cubrir los gastos hasta donde podamos, y no más que eso, digamos. Nosotros también pertenecemos a una agrupación, Escena. Escena es Espacios Escénicos Autónomos, que es una organización, una agrupación política cultural, eh, que reúne en este momento más de 45 salas de teatro. Es una agrupación que creció mucho, sobre todo a partir de la cuarentena y el cierre eh, de los espacios culturales, ¿no? Eh, y se potenció mucho y empezó a laburar un montón. Escena también surge, vos estuviste vos gestionaste un espacio Brancancha y en su momento estuviste también, ¿no? En Escena. Sí, en esa época era más toda la situación más post-Cromañón, que era más como Claro, la de poder habilitar las salas porque había como un montón de nuevas disposiciones y una agencia del gobierno de la ciudad que iba a chequear si tenías como máquina expendedora de preservativos, matafuegos, la entrada del tamaño que tenía que tener, digamos, había inspecciones, clausuras y de alguna manera, bueno, legitimó Escena en sus comienzos como el funcionamiento de salas para menos espectadores, de experimentación sobre todo, y poder también como resolver su situación legal como para no quedar en la clandestinidad, digamos. Pasa que ahora estamos como en una situación como bastante más difícil todavía, porque es como que ni siquiera está permitido el trabajo que se desarrolla en las salas desde la que vos hablás, digamos, que es sala de máquinas. Igual esos subsidios estaban desde antes de la cuarentena, esos subsidios ya los tenían otorgados. Eso te quería preguntar, ¿o hay, hay algún hay algunos, gesto de todo algunos que esto? ya están otorgados, que son los de funcionamiento, y unos pocos que son específicamente para estos, digamos, tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, que han salido como unas ayudas extras que, digamos, también a cada sala le repercute distinto según, por ejemplo, si alquila o no alquila. Pero bueno, también el movimiento, la organización del PIT que reúne docentes que están sin trabajar, digo, atrás de esas 45 salas hay una un conjunto de trabajadores y trabajadoras de la cultura que estamos digamos, en una situación de mucha precariedad y que en este contexto se genera mucho más, la situación mucho más precaria. En ese sentido, estamos pidiendo, ahí me está recordando Horacio, la emergencia cultural. Entonces, hablar de un reposteo de parte del Festival Internacional de Teatro que haga un reposteo es un poco invisibilizar la situación de vulnerabilidad que estamos pasando las salas independientes. Igual, más allá yo iría un poquito más allá del FIBA en este caso, porque en realidad el reposteo es de una cuenta de un organismo que se llama Festivales de Buenos Aires, que ni siquiera es el Ministerio de Cultura, que tiene como todos los festivales de la ciudad de Buenos Aires bajo su ala. Entonces la pregunta que yo te hacía hace un rato, cuando vi que estaban reposteando esta conversación, que la estamos haciendo con el esfuerzo de Sala de Máquinas, con la ayuda del Bar Roma, con la fuerza que manda el Bermú para que nos entusiasmemos y charlemos. Lo que preguntaba era si estaban, además de repostear, si estaban apoyando de alguna manera este tipo de acciones, que son conversaciones entre personas que están tratando de compartir algo en este momento. Cuando vos me respondiste que no, mi sensación es que es muy poco lo que se está haciendo. Por eso decía, bueno, ¿qué se está haciendo desde los festivales de la ciudad con los artistas y las artistas que le dan sentido a la tarea que se desarrolla en esos festivales? Siempre tiene como un clima bien publicitario y de vidriera, digamos, las acciones de festivales de Buenos Aires, eso está claro. Quienes participamos ahí, cuando nos toca participar,
sabemos esa regla del juego, pero me preguntaba un poco en relación a festivales de Buenos Aires, porque ante la respuesta, che, no nos están pagando internet, por ejemplo, en sala de máquinas, o no están cubriendo la mitad de lo que sería un taller a distancia, de teatro, de danza, de lo que sea, porque vos hablás de las salas, pero estamos hablando también de las artistas y les artistas, y no sabemos quién, o sea, es muy difícil encontrar ayudas en este momento. Se sabe que el INT abrió un par de fondos, digamos, para dar 10.000 pesos a proyectos vía digital. Estamos diciendo 10.000 pesos para proyectos vía digital, digamos, o sea, ubicándonos tiempo y espacio, supermercado y estómago. Entonces sí, como que la pregunta es un poco, digo, es un poco poner el ojo en relación a las instituciones públicas en este momento, pero no porque seamos pesados de ver qué está haciendo el Estado en este momento. El Estado de la ciudad, en este caso, como la ciudad como fervorosa del teatro, digamos, y de toda la nación. En realidad estamos poniendo el ojo ahí porque son los únicos que en este momento podrían hacer algo. Entonces la pregunta es qué carajo está haciendo festivales de la ciudad. Y lo que yo veo es que están reposteando cosas, como usando esa plataforma de 100.000 seguidores para decir, ah, vamos a charlar, o se publica tal obra, o alguien va a tocar el bandoneón. Pero la pregunta es si están haciendo algo más con eso, un poco más consistente y un poco más imaginativo. Como, yo qué sé, desarrollar algo para plataformas digitales, bancar talleres, digamos, algo que tenga que ver concretamente con la plata. Lo de las salas ya me respondiste, bueno, ahí hay algo que en algunas salas seguramente funcionó, pero también sabemos que hay muchas salas que están cerrando, que son las que también le dan sentido a la actividad cultural de una ciudad, que después va a esos festivales que funcionan de vidriera y que funcionan como bien publicitarios con sus cuentas de Instagram y sus logotipos, digamos, y su identidad gráfica. Entonces sí, me pareció medio una tomadura de pelo que no habiendo ninguna ayuda directa, una especie de política cultural de la gauchada, ¿viste? No, bueno, sí, te hago la gamba, ya estuvimos viendo que pasa bastante eso. Y después también poner un poco en perspectiva, digo, porque esto que digo, que es como los únicos que pueden hacer algo ahora son las instituciones, digamos, porque nosotros no podemos trabajar. Entonces, bueno, podrían pagarle internet a los artistas que están produciendo sus trabajos nuevos o generando estas conversaciones. El complejo teatral simplemente sube obras del pasado, muy con cuentagotas, aún cumpliendo 60 años de vida. No se ve conversación ni nada de reflexión respecto a ese pasado, ni respecto a ese archivo. El Teatro Cervantes sí sube las obras, sí paga esas obras, digamos, en nuestro caso con La Guiada paga 15.000 pesos la pasada, digamos, cada temporadita, paga 15.000 pesos a los artistas, lo cual agradecemos, pero es cierto que eso no alcanza, porque eran personas que tenían la previsión de tener trabajo 3 meses del año, 6 meses del año, y no lo están teniendo. Y tampoco se está generando, más allá de las conversaciones que sí genera el Cervantes, me parece que estamos a una altura de la cuarentena y de la pandemia en este punto, donde estaría bueno que los organismos públicos que sí tienen ese presupuesto, a menos que no lo puedan ejecutar y nos lo digan, pero si tienen ese presupuesto, deberían generar piezas un poco más interesantes también, de reflexión sobre el pasado o sobre el futuro también, que no sean simplemente la mesa redonda que se hace en un Zoom más o menos editado. Eso está bien para el primer mes, un mes y 10 días. Digamos, por esta altura, digamos, me parece que hay eso, como mucha capacidad ociosa y también capacidad desesperada de las personas que trabajamos en general en trabajos donde no podemos, en trabajos que no podemos hacer. Por ahí le pasa lo mismo, ¿viste? A alguien que tiene una disco, ¿viste? O un restaurante, digamos. Es posible también, más en esta ecuación económica. Pero sí, me parecía como muy una especie de tomadura de pelo y una especie de mal chiste del Festival de Buenos Aires. Igual yo veo como una traducción de este comportamiento en otros organismos del Estado donde me parece que ahí está claro cuál es su relación con los archivos y está clara su capacidad medio limitada de generar reflexión en este momento y de convocar a los artistas para hacer eso, a los artistas. Porque ponía el ejemplo del CCK, que por lo menos está encargando unos videos donde artistas pueden producir algún tipo de lenguaje y de pensamiento en relación a obras del pasado, o lo que está haciendo Timbre 4, o lo que está haciendo El Extranjero, o lo que está haciendo Rossetti.
que son teatros Ujú. independientes que están tratando de tenerse y generando ahí no solo entrada de plata, sino eso, como capital simbólico, ideas, digamos, como algo que podemos aprovechar quienes estamos en nuestra casa y escuchar a otros, a colegas, a artistas, a personas que tienen algo novedoso que decir. En Planting Clan también están haciendo algo de eso. Pero no veo esa Sí. generosidad, teniendo los medios, no veo esa generosidad en las instituciones, un poco abroqueladas a prácticas que, o publicitarias o medio viejas. Sí, en ese Eso. sentido, la posibilidad, digamos, de rever porque hay, digamos, por un lado, los registros de los materiales escénicos en audiovisual no fueron en su momento pensados para material audiovisual. De hecho, siempre que hacíamos obras era filmar a una sola cámara para mandar a festivales. Esa era la lógica de en su momento pensar cómo filmar esos materiales. Entonces, pensar hoy, ver teatro online o ver esa obra, la verdad que no es para nada interesante, no está bien filmada, pero sin embargo, por ejemplo, como vos nombrabas, el CCK está haciendo una apuesta superadora a eso y está haciendo, por ejemplo, lo que hizo Maruja Bustamante con Kuala Lumpur de Maruja Bustamante, que es una revisión de un archivo, como si el archivo, digamos, en su momento eh, estaba más asociado a pre-cuarentena, estaba más asociado a una cosa del archivo, de lo viejo, de lo muerto, en comparación a lo vivo, y hoy por hoy revisar ese archivo es lo que daría cierta posibilidad de pensar en algo vital, que de hecho así lo describe también Maruja a su trabajo, ¿no? Porque ella aborda Kuala Lumpur porque recuerda que fue una obra que le dio ganas de hacer y de vivir y me parece que y hace una primera parte de archivo, de revisión de archivo y también, digo, lo hace bajo su subjetividad y después genera otra pieza actualizando lo que ella vio y a partir de su mirada. Sí, me parece que hay mucho, o sea, el de Maruja obviamente me toca súper personalmente y se lo agradecemos un montón, porque bueno, algo que queda en el olvido se convierte en algo vivo, digamos, bueno, un poco la sección del, de esa estructura que armaron en el CCK, que es simplemente encomendarle a artistas que den una mirada actualizada respecto a un material del pasado, digamos. Es tan simple como eso, cada uno lo hace de una manera distinta. Me parece que también está bueno para los que trabajamos en artes escénicas. Hay algo, viste, como del salto a la digitalización de la práctica o las herramientas de lo audiovisual, digamos, en este caso del archivo, que me parece que está bueno resolver como de una manera como un poco más rápida y feliz también, en un punto, teniendo en cuenta que es una situación desfavorable para todas. Me parece que es lindo lo de Maruja porque es ligero en un punto, es súper profundo, personal, si bien yo no lo puedo ver con mucha distancia, y es un lindo modelo como para ver, bueno, a ver de qué manera nosotros podemos trabajar sobre los materiales del pasado para generar reflexión sobre el futuro en este momento. Entonces, digo, me parece que está bueno también lo de Rossetti y conversar de las obras, también del pasado. Y también me parece que lo siguiente a eso, igual lo venimos diciendo hace bastante quiero decir, desde que empezó la cuarentena, que en realidad hay que empezar a producir desde las artes escénicas materiales nuevos que no tengan que ver con ni hablar del pasado, ni caer, viste, en el Zoom, en el meneado Zoom donde trabajamos en las clases o ensayamos o nos encontramos con los amigos y las amigas para los cumpleaños, digamos, como hay algo, sobre todo ahora que se va a poder hacer ese salto al streaming, digamos, o transmitir en vivo desde los teatros, es un buen momento para generar un material específico desde las artes escénicas y desde la especificidad de las artes escénicas. La pregunta de cuál sería Sí. la especificidad es, bueno, para mí es un tipo de comunicación, digamos, que no está para nada peleada con el vínculo en vivo que se puede establecer con alguien, aunque haya un vidrio. Viste que por ahí hay que indagar un poco, un vidrio, una pantalla, por ahí hay que indagar un poco en la historia de los
y de las pioneras de la tele, de la radio, de cómo hacían, digamos. Pero yo creo que ahí hay una, sobre todo si no queremos pensar en una práctica que esté tan atada a la reproducción y representación de textos, que Es es lo decir, que... textocentrista, digamos. Si vos lo empezás a pensar fuera de eso y con otras lógicas de comunicación, podríamos pensar podríamos pensar, por ejemplo, en un teatro virtual. Yo no aguanto la palabra virtual, Flor, ya lo hemos conversado esto. Te estoy dando la pregunta para que me digas que no y que puedas. Vamos a ¿Cómo? repetir un número, vamos a repetir un Sí. numerito. No, yo no aguanto lo virtual porque para mí es, si hablamos de comunicación, la comunicación puede ser real, digamos, que sea a distancia no quiere decir que no tenga estatus de realidad, digamos, que eso no esté sucediendo. Entonces, yo descartaría, para mí la gente que dice virtual todavía tiene Hotmail. Es un chiste. ¿Vos tenés Hotmail? Pero ya Ah, me fui a Google. ir Pero más la sigo tranquila. manteniendo. No, bueno, pero el integrado en el apocalipsis. Digo, como que para mí es apocalípticos e integrados en este momento. Entonces, no sé, hay algo bueno, como hay un tipo, o sea, yo no te estoy mirando los ojos de verdad, pero yo veo tus ojos y puedo responder respecto de esta comunicación que estamos teniendo. Entonces, para mí no vale, digamos, decir, ay, no, yo esto no puedo, yo no sé manejar la tecnología. Digo, o sí vale, pero bueno, tiene un precio eso, es que te vas a quedar muy encerrada, más de lo que tenemos, porque además, bien, Fabián Carrasco tiene Hotmail y no dice No virtual, dice pero bueno, virtual. tenés que sacarte un Gmail, algo, porque si no, no estás en la pomada. No, había algo ahí que se me chispoteó. Me distraigo, no tengo que leer los mensajes, me distraigo. Em, y en relación a... No, me estabas contando, te voy a hacer una pregunta que en realidad, que vos tuviste la posibilidad de hacer las obras de streaming. Sí, igual, Audición. perdón, ahí lo que me olvidé es que, digo, hay que pensar en que hay un montón de personas, o sea, nosotros estamos hablando acá y hay, o sea, en realidad, por ejemplo, volviendo a lo del Estado y a lo de las instituciones públicas, debería haber personas llamando uno por uno, o por lo menos a las compañías que iban a estrenar, digamos, ahora sí hablamos de qué estaba por hacer y qué podríamos hacer ahora. Porque también eso de hacer, ¿viste? Nos mete en una de que, ay, no, sí, tenemos que seguir pese a todo, que es un bajón. Pero también, antes que eso, también hay que prestar atención a quién no tiene la tecnología como para poder conectarse con el exterior, porque necesita ayuda, por ejemplo, no ya para ir a hacer una obra de teatro o una obra de danza. Entonces, ahí hay algo como bien delicado, digamos, que igual está artistas solidarios, o sea, se armaron un montón de redes, digamos, en este momento de pandemia y de cuarentena. Pero, digamos, hay algo previo, digamos, a eso, que es que, bueno, no todos tenemos, a mí se me está por romper la notebook, digamos, en cualquier momento se apaga, digamos. Esto es como, digo, pero más allá del yo, digamos, hay como un mundo alrededor, digamos, bueno, de no tener todos los medios y por eso es importante que haya alguien prestando atención a eso. Más allá de las agrupaciones como PIT o Artistas Solidarios, digamos, o Escena o Arte, digamos, como las maneras de agruparnos que garantizan como una especie de solidaridad entre pares, digamos, pero me parece que hay otra que yo no sé si está no sé si hay alguien pensando en eso. Sí sé que Sagay llama a todas sus asociadas y les pregunta cómo están, digamos, de la más vieja hasta la más joven, digamos, porque nos lo cuentan, pero me parece que ahí es un momento para prestar mucha atención a las necesidades del otro. Y ahora, si querés, sí hablamos un toque. Ahí justo me parece que el Cultural San Martín empezó a transmitir en vivo, así que son nuestra competencia. Que yo no entiendo mucho esa acción de que el Cultural San Martín, con su nuevo director nombrado, las primeras acciones sean ese señor haciendo entrevistas, como estás haciendo vos ahora, esta conversación. No entiendo esa acción, digamos. Me parece que tenía que ser algo mucho más contundente que algo que podemos hacer todos, porque es una institución pública. Digamos, ponerle un poco más de ganas.
digamos, diseñar un sistema audiovisual donde podamos hacer esos diálogos, pero que no sea así y que no esté todo centrado en ese señor que hace conversaciones todos los días desde el Cultural San Martín. No hacen otra cosa en el Cultural San Martín, eso es rarísimo. Pero bueno, volviendo, ¿qué estabas? Perdón, porque si no estoy hablando mucho yo. Vos me decías qué estaba qué voy a hacer o qué quería, o qué iba a hacer. ¿Qué, qué vas a ¿Qué vas a hacer que cuentes un poco de los proyectos que no, que se frenaron o que digamos, ya desarrollados y que en este momento obviamente no se pueden estrenar ni, bueno, cómo se adaptó al contexto, cómo se adaptaron esos proyectos? Al principio no pasó nada, porque nosotros íbamos a estrenar el 20 de marzo Erace en el Teatro del Pueblo. Recién inaugurado el teatro y una sala flamante, y íbamos a estrenar el 20 de marzo, el día que empezó la cuarentena. No hay reconversión posible, ni siquiera deprimirse para mí, porque como la situación es para todas lo mismo, entonces digo, es más preguntarnos si estamos todo bien y quién necesita algo que la frustración, te diría. Como que en lo personal no me preocupaba particularmente. Sí hicimos una estrategia más anímica ahí de todos los viernes a la misma hora que iba a ser la obra, hacer un magazine desde la cuenta de Instagram de Erace, que se llama Magazine del Fin del Mundo, que lo conduce Juan Serraus, que es el asistente de dirección y coreógrafo de la obra. Como que él siempre ¿Cómo dijo, es yo quiero conducir. cómo es el Instagram de Erace? No, es arroba Erace y 5 guiones bajos después de la palabra Erace. Igual si buscan Erace lo encuentran. Pero la clave de eso es que, eso, para no matarnos, la verdad, porque el día que íbamos a estrenar empezó la cuarentena, empezamos a hacer conversaciones que nos permitieran un poco pensar dónde estamos parados. Como que la pregunta a todas es, desde el principio, en qué nos metimos, en qué nos metieron, para qué nos tenemos que preparar. Y también abrir un poco el campo de las artes escénicas también, ¿viste? Como que ya estamos hablando más con personas del activismo, de la comunicación, de las artes visuales también, digamos, de la militancia, digamos, como... O a veces son conversaciones completamente más colgadas en relación a canciones y a música, porque viste que están buenas los vivos de Instagram, porque como vos decías hace un rato, funcionan bien como programa de radio, digamos, como dejar escuchar algo mientras estás haciendo otra cosa, son como personas charlando. Entonces eso un poco, y después sí, lo que dijiste al principio, iba a estrenar Socorro, una obra de Mariana Chabud que yo iba a dirigir con ella, y un súper gran elenco en el Teatro Cervantes. Y bueno, después El vestido de mamá, la vuelta renovada de esta canción, digamos, como todo piola, digamos, todas las obras que estaban en funciones iban a seguir. Y para mí ahora todo eso, así como Erace, si bien no se reconvirtió en nada y se convirtió en un magazine y de conversaciones de trasnoche, de los viernes a la noche, que estamos como 4 horas hablando a veces, es como súper largo. En las otras obras estamos viendo la manera de que se conviertan puedan pasar al audiovisual, digamos, esa transposición suceda, pero que no sea exactamente la obra, que sea otra cosa. Porque viste, hay algo como el calibre del teatro que claramente la conversión no lo aguanta. No aguanta esa. No sé qué te pasa a vos viendo obras, pero yo quiero ver a las artistas que me interesan, que trabajan en las artes escénicas, haciendo algo específico para la plataforma en la que las estoy viendo. No quiero ver la obra Claro, no porque extraño. adaptar lo que era pensado presencial a las plataformas porque no hay traducción posible, sino pensar algo desde, digamos, porque ahí hay una visión, me parece tuya, en relación es más a la comunicación, a cómo comunicar, que y poniendo a disposición los medios que tengas en ese momento. Sí, es como ir a una sala, ¿viste? Decir, bueno, acá se escucha mal, hay eco, tiene una ventana atrás, digamos, como bueno.
según la plataforma que uses, y ahora que vamos a empezar a usar las salas como sets, desde donde emitir en vivo, yo tengo medio un flash de pioneros de la televisión, pero con una tecnología más simple, porque la anterior, digamos, la década del 50, eran super cámaras enormes, armatoste, todo pesado y todo en manos de unas pocas personas, digamos. Ahora eso sí de alguna manera, no sé si se democratizó, pero está más a la mano y es más posible hacerlo. Entonces me parece que es un desafío también pensar en qué vamos a hacer en las salas para que podamos trabajar todos, digamos, porque las salas recibirán su subsidio o no recibirán nada. Bueno, ahí hay una ecuación económica, pero también sobre todo hay un desafío artístico y político también de qué podemos hacer dentro de las salas. Entonces, a mí eso sí me interesa, cuando podamos empezar a ir, que creo que va a ser la semana que viene, ya que se puede empezar a ir a las salas, con distanciamiento, digamos, con todas las situaciones distópicas que nos convocan, pero sí, como con la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, con el vestido, con esta canción y con todo piola, estamos pensando en esos otros formatos y también me dan ganas de pensar en obras, en una obra específica porque, viste, no es actuación frente a cámara si quieres dar una clase de eso. Yo no quisiera dar nunca Mm. una clase de eso. Pero actuar en vivo, ¿viste? Yo se lo preguntaría más a Nelly Prince que a un actor o una actriz de televisión, que a Cecilia Roth. Le Ok. preguntaría a una pionera Que se nos sobreviviente pase que se nos... la data completa de el vestido de mamá que va a estar vía streaming el viernes 24 de julio a las 18 horas y que se pueden conseguir las entradas por PlateaNet. En ese Sí, caso, ¿cómo pensás? Perdón, decime. no, perdón, yo no tengo que interrumpir en los vivos, es una mala costumbre que tengo. ¿Cómo pensás la apuesta o la adaptación, digamos, de la obra? Porque claramente no vamos a ver la obra que vimos en vivo, sino que vamos a ver otra cosa. Sí, y vamos a ver algo que para mí puede ser hermoso, o sea, no lo sé porque nunca lo hicimos. O sea, es muy experimental, aún en el Picadero y aún con PlateaNet vendiendo entradas. Pero en principio, distanciamiento social mediante, claramente lo coreográfico y lo de movimiento y los cruces de la obra no pueden suceder, porque además no podemos estar tanto tiempo adentro del teatro, ni siquiera podemos ensayar, o sea, hay como unas cuestiones de cuidados como compañía que vamos a tener, que hoy tuvimos un ensayo, entonces la ensayamos por Zoom, pero después la hacemos presencial, estamos ahí. Entonces es más, viste que El vestido de mamá, que es un cuento original ilustrado por Rodrigo Moraes, que también es autor de ese cuento, con Dani Umpi, y nosotros a la versión teatral de ese cuento, a la versión escénica, le pusimos canciones. De alguna manera decíamos como reemplazante de esos dibujos hermosos de Rodrigo que brillan, viste, con ese papel del libro para niñes plastificado y que te da ganas de tocar los dibujos y las niñas participan y preguntan quién es él y quién es ella. Nosotros eso lo cambiamos por canciones. O sea, como que el brillo del cuento en la versión que hicimos escénica del vestido de mamá, para nosotros son las canciones y el vestuario y la coreografía y los elementos escenográficos. Pero ahora, como vamos a hacerlo y no se puede mover tanto, sí va a haber vestuario, sí va a estar la totalidad de la obra, pero también van a estar los dibujos. Que eso es lo que lo va a hacer como completamente nuevo, digo, y también hay algo de la actuación que no va a ser como en un teatro, ¿viste? Como en el 25 de Mayo, o en el Rojas, o en Timbre 4 o en NUN, que son las salas donde estuvimos acá, algunas. La actuación va a ser distinta, porque va a ser como contarle cuentos a niñas, no volverlos locos, ¿viste? No va a ser tipo, niños, salten arriba de los sillones. No, escuchemos un cuento, y escuchemos un cuento con canciones. Un cuento con canciones sobre un niñe que se prueba el vestido de su mamá y le encanta. Y lo que le pasa con eso, Ujú. esa es la historia. Pero sí, ahí estamos con, bueno, con todo el elenco, con Emi Pandelo, Paula Beovide, André Granier, eh, Pablo el Biotti. maestro Pablo Dale Menayed,
asistencia y dirección de Florencia Ciaba, canciones de Guadotegui, Bioti y yo. Todo junto. Entonces el 24 de julio a las 18 horas el vestido de mamá y las entradas se pueden encontrar en Plateanet. Estamos en Teatro Ibermú, son unas conversaciones para los que recién se suman o se sumaron después, son unas conversaciones donde proponemos esto, unas conversaciones entre gente de teatro, ahora que no podemos ir al teatro e ir después a tomar algo, nosotros pusimos como excusas estas conversaciones para tomarnos un vermú de la fuerza y después pedir unas pizzas a Roma del Abasto, que si llaman y dicen que son de la mesa de teatro y vermú, tienen un 10% de descuento. Bueno, Johnny Joya. ahí estará. Genial. ¿Cuáles son entonces los problemas que dejan en evidencia la distancia y la ausencia de presencialidad? No, no sé, me parece que siempre, en las artes escénicas siempre es un tema la distancia. Como que me parece que ahora estamos teniendo este problema como inesperado en un punto, pero siempre es algo a resolver la distancia. Entonces, bueno, ahora por eso la obsesión por pensar cuál sería la posibilidad de seguir transitando una obra de teatro o lo que sea con la falta de presencia física, digamos, pero me parece que ahí, me parece que en cada caso se puede pensar de una manera distinta. Yo no, me parece que no hay que resignarse a perder un tipo de comunicación específica que es la del teatro, la de la danza. Ujú. Y el asunto es Y, cómo. y cómo comunicar, digamos, vos cuando pensás un espectáculo, en cómo comunicar, por ejemplo, el vestido de mamá tiene una comunicación muy específica, ¿no? Sí, son obras que para mí son bastante televisivas en un punto, como que yo me encuentro cómodo con la genealogía de la televisión, mucho más que con la de los textos icónicos teatrales. No Y con el eso, digamos, contenido de la. traducido, y eso traducido en, digamos, en el hacer, en qué decisiones se toman para lo escénico y qué decisiones no se toman, ¿cuáles serían? Igual es re amplia la pregunta, como que no la puedo contestar en general. ¿Entendés? Como que. Como, por ejemplo, si vos decís, bueno, no tomo el texto como regidor de la obra, es decir, que yo no es que agarro el texto del vestido de mamá y pienso en cómo diría el personaje, digamos. Hay un pensamiento respecto a cómo crear la obra, por ejemplo, esto que decías de las canciones que suplantan los dibujos, que no, digamos, ahí ya hay un movimiento que no es textocentrista, que no es en representación del texto que está siendo dicho. Sí, me parece que ese es un problema general de las artes escénicas ahora, o nada, desde hace muchos años, y digo, ahora lo que salta es, bueno, ¿qué estamos dispuestos a seguir haciendo? Digamos, y por ahí se pone como, se va a radicalizar un poco, digamos, como la acción que venía desempeñando cada una en relación a, pero también no solamente a lo representativo o no representativo, sino en relación a desde dónde salen las obras y de qué manera se comunican. Entonces, bueno, ahí hay algo a seguir pensando, pero también la distancia, ¿viste? Una cosa va a ser la distancia ahora, que es la que tenemos porque nos vemos mediados por la pantalla, pero nosotros vamos a ir el viernes a hacer el vestido de mamá y vamos a tener que estar separadas. No nos vamos a poder abrazar ni escénicamente ni en el lugar, digamos. Entonces, nos tenemos que preparar para un momento de distancias. O sea, venimos hace 3 meses que no podemos ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y ahora si podemos acercarnos a algo en relación al trabajo escénico, va a ser así de lento, digamos, y así de, bueno, como en los teatros esos que se ven en Europa con plantas en el medio de las personas para que no estén cerca una de otra, digamos. Entonces, y después me parece que también hay algo para pensar en la calle, digamos, como que también hay un posible desarrollo de un montón de cosas en la calle cuando lo necesitemos hacer y cuando se pueda hacer.
También viste el tema de los streaming posibles en las salas. Tampoco es que es tan posible, porque No, es muy reducido, si pero necesitas un equipamiento y digamos, bastante importante. es más posible de lo que parece, porque no es tan caro como por ahí te llega el primer presupuesto y te parece imposible, y por ahí no es, por ahí hay que investigar un poco más sobre eso. Pero lo cierto es que hay un costo fijo y además estamos entrando en un momento como de mucha, no de precarización, sino de empobrecimiento, que es como, como otra cara de la misma moneda. Entonces, como llegar a tener el presupuesto de tener que prender las luces es uno, pero tener que prender las luces y tener que tener un equipo para que te emita hacia afuera es otro bodoque presupuestario que no todas vamos a poder asumir. Pero por eso me parece que eso es también, en términos de distancia, bueno, hay distancias físicas que no podemos saldar, pero hay algo también como de lo colectivo entre las salas y en las colaboraciones que se pueden prestar, incluso también en el pensamiento de estrategias en la calle, que también pueden hacer que esa distancia no sea tan grande. O sea, va a haber una distancia física, pero podemos empezar a pensar de otra manera la acción que no sea, viste, desde la quinta teatral de cada uno o desde la sala de la que cada una pertenece. Sino, bueno, hay algo más, hay que apoyarse más en las agrupaciones, sobre todo para que te defiendan de una agresión externa que está siendo muy brutal. Así que sí, no sé, no tengo mucha respuesta para la pregunta sobre la distancia. Este, pero sí algo en relación a una salida un poco más colectiva en relación a las primeras posibilidades que va a haber ahora, que son las de hacer una obra o hacer una experimentación, porque todo va a ser experimental ahora, durante un rato largo. El año que viene posiblemente no, y posiblemente el año que viene nos tengamos que preparar para una próxima pandemia porque como que la situación del mundo se pone cada vez peor, digamos. Entonces, bueno, vamos a tener que pertrecharnos de otra manera. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo resolvimos esta, cómo la estamos resolviendo. ¿Cómo lo vamos resolviendo? Gracias, Gus. La idea para finalizar este encuentro y después que la sigamos a la distancia y en ausencia física es que recomiendes algo para ver y si quieren seguirla con unas pizzas o unas empanadas de Roma del Abasto y decir que son de la mesa de Roma y Bermú, de Teatro y Bermú, que tienen 10% de descuento. ¿Pensaste en algo? No, me había olvidado la verdad. Y cuando me preguntaste antes si tenía un link, me puse a ver un vivo de Instagram y pensé en el vestido de mamá y en el futuro también, bueno, como cómo sería en el futuro. Y pensaba en las infancias trans. Que viste que el vestido de mamá no habla mucho, no toca directamente ese tema, habla más de la. El vestido de mamá dice algo re directo que es dejen a las niñas jugar en paz, digamos, como con mucho desparpajo, pues dice eso de una manera muy tranquila, digamos, no. Pero me parece que el tema de las infancias trans no hay ninguna obra que yo. Ah, excepto una obra de Juan Serrausch, que sí, que es Jacqueline Ada, que sí habla concretamente de ese tema. Entonces estuve viendo un vivo que hay un montón de conversaciones sobre infancia trans, que es @libresinfancias. Ahora lo anotamos. Arroba, dale. @libresinfancias. Para que lo escribo acá, si total se puede. Arroba. Es una cuenta de Instagram. Y ahí hay muchos vivos ya guardados donde se habla concretamente de esto. Como digo, para quienes son padres y madres ahora y quieren saber también cómo posicionarse y cómo vivir la infancia de sus hijos. Perfecto. Genial, Gus. Bueno, gracias. Ahí está Juana Nun. ¿Podemos saludar a la gente que no saludamos a nadie porque yo me distraía? Sí, saludemos. Está